Shalom a todos. Bueno, bienvenidos y felices de volvernos a encontrar en un nuevo video semanal que estamos compartiendo sobre las bases de nuestra fe. Y en el día de hoy queríamos compartir algo fundamental para el ejercicio de nuestra fe y de nuestro vínculo con el Eterno. Vamos a llamarlo más que emociones, porque en el día de hoy vamos a estar compartiendo la sustancia de la Teshuvah, mal entendido como arrepentimiento, ¿sí? Tal vez inclusive en nuestras traducciones, en las Biblias nuestras, podemos ver la palabra arrepentimiento. Y esto inmediatamente nos retrotrae a un concepto de culpa, de remordimiento, de, un sentimiento negativo. Pero la realidad va más allá de sentir culpa, sino nos habla de una posición en la cual nosotros podemos encontrar una transformación y una forma de vivir la fe de forma más profunda. ¿Qué quiero decir? La teshuvá tiene su raíz, como dije, teshuvá es una palabra hebrea que tiene su raíz en la palabra shuv. La palabra teshuvá tiene su raíz en la palabra shuv. Y la palabra shuv significa retornar, volver al origen, regresar. Y este es el origen de la palabra teshuvá. Lo que el Eterno nos pide cada vez que ustedes lean la palabra arrepentimiento, tanto en la Torá como en los Evangelios, el concepto va más allá de arrepentirse, sino que nos está hablando de un cambio en nosotros. Para que lo podamos distinguir claramente, vamos a ir a ejemplos, tanto en la Torá como en el Brit Hadashah, en los Evangelios, que nos van a recrear perfectamente esto. Y yo se los voy a ir compartiendo en su idioma original, tanto el hebreo como en el griego. Y van a notar que nos habla de algo más que arrepentimiento. Nos habla simplemente de un cambio que va a ser beneficioso para nosotros y para nuestro vínculo con el Eterno. No habla solamente de pensar en algo y arrepentirnos, sino a dar pasos más conscientes hacia el Eterno y hacia nuestra relación con Él. Vamos a poder ver el mandamiento definitivo, lo encontramos en Deuteronomio 32. Yo voy a leer Deuteronomio 32 como está traducido en tu Biblia, en la mía. Dice 32, y te convirtieres a Elohim tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Elohim hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Elohim tu Dios. Hermosa esta palabra. Aquí la traducción dice, y te convirtieres. En el idioma original está la palabra shabta, como dijimos anteriormente, comparte la misma raíz que shuv y teshuvah. La traducción, cuando lo buscamos en su idioma original, dice, y te vuelvas, como dice acá, y te convirtieres y te vuelvas al Señor tu Dios y obedezcas su voz. Acá uno dice, y te convirtieras, y parece que uno pensara en esta traducción como si fuera un pase mágico. Me convierto, de un día para el otro me levanto y estoy convertido. Y verdaderamente ahí vemos cómo un pequeño error en las traducciones hace que no podamos comprender claramente. Cuando en el idioma original la palabra es cuando te vuelvas a tu Dios. Cuando nosotros nos volvemos a algún lugar, ya sea porque reconocemos que estamos yendo en una dirección equivocada, lo que hacemos es volver nuestros pasos y volvemos al origen. Y volvemos y retornamos. Eso eso requiere de nuestra parte acciones concretas. Y nuestros sabios, obviamente a lo largo de la palabra está cómo hacerlo, cómo hacer esta conversión, porque dice, y te convertirás y parece que fuera de un chasquido a otro o de un abrir y cerrar de ojos, y no. Verdaderamente requiere de nosotros un trabajo personal,
no lo puede hacer otro por nosotros. No puede el roe, el pastor, hacerlo por nosotros o el maestro hacerlo por nosotros, sino que es algo que debemos hacer nosotros desde nuestra esfera íntima y personal. Nuestros sabios lo repartieron en 4 pasos que yo voy a compartir hoy con ustedes y más adelante, cuando estemos más cerca de Yom Kippur, posiblemente los profundicemos. Pero hoy quiero darles a ustedes esta perla que nuestra palabra, que la luz nos dejó para que nosotros podamos tener una transformación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos caminando, venimos en un sendero, hoy en día identificamos que estamos siendo influenciados por muchas corrientes, ya sea del mundo, por doctrinas religiosas o simplemente por la cultura que nos dijo, anda para allá que está bien, cuando verdaderamente las instrucciones y las enseñanzas que el Eterno nos dan nos pide volver de esos caminos voluntariamente a su voluntad, a sus estatutos, a sus principios, a su moral, que podamos hacer nosotros un retorno voluntario. Y los pasos, como dije anteriormente, son 4. Tenemos primeramente el reconocimiento. La palabra es hakarat hakat. El reconocimiento es la toma de conciencia del extravío, es decir, ser conscientes, porque a veces decimos, esto lo hice mal, ay, pero no importa, es menor o no le doy trascendencia. Bueno, lo que la Teshuvá nos pide es que dejemos de minimizar esos errores que nos apartan de la presencia de Dios para que podamos ser conscientes de que hay un error en nuestro caminar. Sabemos que en Éxodo 20 nos es enumerado todos los principios básicos, pero que hay otros que también nos apartan de la presencia de Dios. No amarás, no robarás, no mentir, no desear lo que tiene el otro, a poner a Elohim por sobre todas las cosas y un montón de principios más que muchas veces los dejamos sin efecto o los dejamos solo para día de Shabbat o día de servicio. Y verdaderamente es algo que nosotros tenemos que llevar conscientemente a nuestra vida personal y empezar a madurar en ellos y notar en qué es dónde estamos dejando de darle al blanco. El blanco es fácil, el blanco es lo que él reveló en la palabra. En la palabra ya está todo revelado. Pero nosotros, por diferentes motivos, elegimos hacer algo diferente, innovar, hacer lo que nos parece a nosotros. Por eso existe este proceso en el cual nosotros tomamos conciencia de que hay cosas que no estamos haciendo conforme a sus misbot, a sus mandamientos. Primero entonces, tomar conciencia del error, de lo que nos está apartando de él, de lo que él nos dijo, hacelo y lo dejamos para otro momento o para después. En segunda instancia, una vez que tuviste la madurez y el valor de reconocer si este es un error, esta es una debilidad mía, hay que abandonar el error. Hay que tener actos que nos aparten del error. La palabra hebrea es asivat ajatá, ajat, detener la acción incorrecta de inmediato. Lo que nos pide este segundo paso es cesar el error, que te apartes del error. A veces son vínculos, a veces son acciones personales que pensamos que el Eterno no las va a tomar en cuenta o no las está viendo, pero el Eterno ve, dice la palabra, que hasta el pelo que se nos cae, el pelo él lo conoce. Entonces, eso que nos está apartando de él, él también lo ve y entristece su corazón. Por lo tanto, en oración, primeramente, ser consciente del error y segundo, cesar en su accionar. Dejar de hacer esta acción que nos aparta de su presencia. El tercer paso, que a veces es el más complejo, se llama confesión o vidui. El vidui es verbalizar el error ante el Creador. Verbalizar el error ante el Creador. Pero vos me vas a decir, Valeria, ¿es necesario que lo diga en voz alta, que yo tenga que decirlo? Y yo te digo, sí.
porque en la palabra escrito está. Vamos a ir a Levítico 5:5. En Levítico 5:5 nos dice: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Elohim por su pecado una ofrenda. Esto nos habla, fíjense, desde el inicio de las instrucciones, nos habla de que es necesario que una vez de que tomemos conciencia, dejemos de accionar en ese sentido, pero también tengamos el acto de humildad de confesarlo ante Dios, de decir: Señor, sí, este fue mi error. Reconozco que me equivoqué en esto. Reconozco que soy responsable, porque muchas veces veo en doctrinas de la fe que se quiere transmitir el concepto de culpa o de hostigar a una persona cuando se reconoce un error o cuando se equivocó simplemente. Pero en nuestra fe la idea no es buscar culpables, sino buscar la responsabilidad, ser responsable. Y ese es el acto de madurez más grande que nos va a acercar al Eterno. No buscar un culpable, no culparnos a nosotros, no castigarnos por el error, sino simplemente asumirlo y en un acto de madurez modificarlo. Por eso es tan importante la confesión, porque es el acto de humildad en el cual vos decís: sí, erré. Y al reconocer el error, puedo llevarlo, al llevarlo a la palabra, también llega a nuestra mente. Y una vez que llega a nuestra mente, a nuestra boca, también va a nuestro corazón y nuestras acciones son transformadas. Luego de esta confesión, este vidui, en el cual nosotros el error humildemente lo reconocemos, tenemos que pensar en actos de modificación. Tenemos que pensar en una resolución futura. Se lo llama Kabbalat Ha'atid. Es comprometerse firmemente a no repetir el comportamiento. Esto nos habla de que nosotros tenemos que pasar por esos pasos aunque no nos guste. Tenemos que reconocerlo, abandonar el error, confesarlo verbalmente y luego realizar acciones que nos aparten de ese error original o de ese error del cual tomamos conciencia. No repetir el comportamiento. Para la Torá, el errar o el caer en pecados nos aparta de la identidad de hijos del Eterno. Como decía anteriormente, es como errar al blanco, pero si lo estamos viendo el blanco y está por delante nuestro y es visible, tenemos la responsabilidad de, aunque nos cueste, intentar dar al blanco, es decir, intentar hacer lo correcto a la voluntad del Eterno. Hay algo que me gusta mucho compartir de la Teshuvá. La Teshuvá tiene un concepto, que es cuando nosotros verbalizamos nuestro error. Dicen nuestros sabios que el Eterno nos da la posibilidad de modificarlo. La Teshuvá alcanza su máxima expresión cuando la persona se encuentra exactamente en la misma situación, con el mismo deseo y las mismas posibilidades de tropezar, pero decide elegir un camino superior y actúa diferente. Esto es lo que a mí me parece maravilloso y que yo puedo dar testimonio de que es verdaderamente así. Cuando uno pasó por estos 4 pasos de reconocerlo,
de tratar de dejar de hacerlo, intentarlo por todos los medios, confesarlo y cambiar, siempre parecería como que hay en algún momento que se vuelve a repetir la situación y parece como que estamos en la misma situación, pero es un desafío que el Eterno nos da para cambiar. Y es ahí donde se produce la transformación, cuando estamos ante la misma situación, pero nuestra actitud es diferente. Esa es la transformación que el Eterno pide de nosotros. Y para ir finalizando, vamos a ver la Teshuvá a la luz de los evangelios. En el Pacto Renovado, una de las veces que seguramente lo habrán escuchado y visto muy, muy claro, es cuando Juan el Bautista le dice a ver, lo vamos a leer. Juan el Bautista nos habla de un arrepentimiento. Una vez que se acercan a él, le dicen, ¿qué tenemos que hacer? Una vez de recibir la señal del bautismo, le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Y la palabra es, arrepiéntanse. Vamos a verlo en Mateo 4:17. Mateo 4:17 dice lo siguiente. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En esta parte, que ustedes lo ven como arrepentíos, la palabra en el nuevo pacto, en los evangelios, la palabra original para arrepentíos es en griego y la palabra es metanoia. La palabra metanoia es cambio de mente. Parecería que hasta en griego es mucho más, más fiel a su, es más entendible, ¿no? Con respecto al ejercicio de lo que implica la palabra arrepentirse. Entonces, si tuviéramos que leerlo conforme a su idioma original sería, estén cambiando su disposición mental. Esa es la palabra metanoia, que es la que dice Yeshua. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, arrepentíos, cambien la disposición mental, metanoia, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es una de las partes donde vemos más claro el concepto a la luz de los evangelios de Teshuvá, de la acción de hagan teshuvá, arrepiéntanse, metanoia es la palabra que usan. La interiorización del mandamiento, vemos que en este caso cuando Yeshua nos habla, no es aboliendo la Torá, sino que es confirmándola. Él nos lleva la teshuvá, no la lleva solo a un simple ejercicio de arrepentimiento, sino que pide que pongamos el corazón en el arrepentimiento, que haya un cambio de mentalidad, que pongamos la mente, que pongamos el corazón en ese cambio. No basta con un cumplimiento externo o como se hacía en el templo de hacer un ritual o solamente presentar un holocausto. Y Yeshua exige un fruto que demuestre ese cambio interno. Por eso decimos que Yeshua es la Torá viviente. Él no vino a abolir, sino a cumplir y hasta diría a profundizar, a dar ejemplos más profundos para que podamos llegar a la plenitud de nuestra relación, de nuestro vínculo con nuestro Abacadosh. Él nos habla no solo de un arrepentimiento externo, sino de algo más íntimo. Nos habla de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Lo vamos a ver en Mateo 3:8 y dice, Mateo 3:8 dice, haced pues
frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Elohim puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Es maravilloso. Él está diciendo, está dándole universalidad a, a esta acción de Teshuvá. La Teshuvá no está solamente extralimitada al pueblo de Israel, sino que es para todo aquel que quiera acercarse y tomar al Dios de Israel. Y como lo dice acá, no me sirve que me digas, sí, me arrepentí, no lo voy a hacer más. Tenemos que hacer una transformación personal, un cambio en la disposición de nuestra mente, un cambio en el corazón y luego dar frutos de ese arrepentimiento. No sirve solo decir, porque muchas veces sucede que decimos, bueno, presento mis disculpas al Eterno o presento mis disculpas al prójimo si lo he herido de alguna forma, pero mi conducta sigue siendo la misma. Eso es hipócrita, ya que no reviste ningún cambio personal. Y Él lo que quiere es que nosotros seamos luz, seamos su testimonio vivo, el testimonio vivo de que su Ruach HaKodesh está con nosotros. El concepto de Teshuvá es verdaderamente mucho más profundo que esto. También vemos cómo no es solo un esfuerzo humano por cumplir lo que el Eterno dice a través de sus misbot como una lista de normas, sino una transformación interna. También Jeremías y Ezequiel profetizan sobre esto, escribiendo en su palabra, en sus prédicas, que la Torá tenía que finalmente estar escrita en nuestros corazones, dándonos la autoridad y el poder de caminar un retorno honesto ante Él. Y para finalizar, vamos a leer Lucas 15. En Lucas 15 tenemos el ejemplo, ya se lo deben acordar, pero me pareció maravilloso porque es un caso concreto en el cual nosotros podemos ver la Teshuvá hecha realidad. Lucas 15 dice, 15:11 vamos a leer. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolos todos, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, y viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentare cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaban lejos lo vio, y su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Este relato es maravilloso, porque lo que nos muestra efectivamente es que somos sujetos a errar,
a veces en nuestra vanidad querer que ese error es el correcto, pero que siempre tenemos la posibilidad de volver al Padre. Siempre tenemos la posibilidad de volver al Padre y que para Él es una fiesta, pero lo que requiere de nosotros es ese toque de humildad en el cual reconocemos el error para que Él nos ayude en esa transformación. Esto nos muestra de que Él volvió a su Padre en un acto de teshuvá. El Padre no lo recibió con juicio juzgándolo por su error, sino que corrió a restaurar su posición en la casa. Esto nos habla de cómo el Eterno nos ve. Él, cada vez que nos arrepentimos, cada vez que hacemos teshuvá, cada vez que humildemente presentamos nuestro error y cambiamos, para Él es una fiesta en los cielos, que los corazones de sus hijos sean transformados. Pero como dicen nuestros sabios, todos los cambios verdaderos, para poder uno acercarse a esa transformación que le agrada y le alegra a nuestro Abacadosh, tiene que empezar en la mente, ser declarada por nuestras bocas, pasar a nuestro corazón, y cuando está en nuestro corazón, que es de donde late, y como dice la palabra, de donde manan la vida, manan todas las acciones, se empiezan a transformar en cambios verdaderos, a través de manos diferentes, de obras de manos diferentes, de frutos de verdaderos y de gratitud ante Él, de humildad. Así que bueno, este es el mensaje que quería compartir hoy con ustedes de la teshuvá, no como algo emocional, sino como algo, como algo racional, como algo que te debemos clamar ayuda para que el Eterno transforme nuestros corazones y podamos dar frutos de su amor, frutos de su Ruach HaKodesh en nuestra vida, para que podamos iluminar a los demás y podamos mostrarle a los demás el Dios verdadero, el Dios de Israel, porque Adonai es nuestro Dios y Adonai uno es. Y Él nos dejó todas estas instrucciones para nuestra bendición y para la de toda nuestra casa. Así que bueno, les deseo un día muy bendecido, que bueno, el Señor prepare nuestros corazones para que podamos hacer esa teshuvá. ¿Cuándo? Siempre. No esperemos al día del perdón, a Yom Kippur, no esperemos a que sea una emergencia, sino que cada día presentémonos en teshuvá ante Él. Que, bueno, espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Les leo si desean hacer algún comentario o consultar o lo que ustedes deseen. Ya tenemos el canal para que puedan estar compartiendo su opinión. Y bueno, nos estamos encontrando nuevamente la semana que viene en un nuevo video de Bet Shalom Hamashiach. Todas las bendiciones. Shalom, Shalom Ubrajot.